excelente equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque acata las directrices, porque tenemos una meta común, porque tenemos un objetivo común que empieza desde la atención al usuario, porque en el juzgado lo primero que se debe dar es una atención respetuosa, amable y cortés al usuario, porque si una persona llega a preguntar por un proceso, así no se le soluciona el conflicto, pero si recibe una atención respetuosa, va a salir contento, va a salir con una buena imagen de la Administración de Justicia, porque dice, me trataron con respeto, y el respeto es lo primero que debe brindar un juez en un despacho judicial. Por eso también esto es un llamado para que nuestros equipos de trabajo sean respetuosos con el usuario, porque ahí en Baranda empieza la buena actividad judicial. Entonces, como les decía, como directores del despacho somos líderes, tenemos objetivos claros y todos caminamos por la misma dirección. Doctora, una pregunta. ¿Usted asistió a los cursos de juez gerente del despacho? No, no asistí. Pero sí se editó un libro y se hicieron muchos cursos. Y uno dice, ¿para qué todo ese curso y todas esas cosas? Para que después te quiten y los recursos se gastaron en esa obra donde uno, y yo fui uno de los que asistí, se inspiraba y lo tenía, y de un día a otro te dicen que ese modelo no sirve. Sí, continúa. Es que digamos que en ese punto también hay que hacer las rocas ahí. Alejandro es testigo del criterio. Nosotros cuando entramos al curso de formación judicial, tuvimos precisamente el módulo de formación en dirección del despacho. Dirección. Y eso fue para todo el mundo. ¿Qué pasa y qué se deja claro? Uno de los presupuestos fundamentales de ese juez director del despacho fue administración, coaching. Entonces, básicamente era no solamente administrar el personal, no solamente administrar las cuestiones logísticas del despacho, sino también lo judicial, esencialmente lo judicial, porque eso es nuestra misión. Sin embargo, y concordamos también en el punto con el doctor Machado, si a nosotros nos hicieran una formación en dirección del despacho, hombre, hoy el acuerdo nos atomiza y nos manda eso y nos desbarata logísticamente. Ahora, hay otra circunstancia fundamental. Si el juzgado es la célula esencial, como lo dice la ley estatutaria, necesariamente van a haber algunas cosas administrativas que tiene que hacer el juez, y no se lo podemos mandar a un centro de servicios. Por ejemplo, en desarrollo de esta realidad necesitamos un oficio ya a la Junta para mandar a este pensionadito a calificación. Imagínense uno yendo al centro de servicios, termine la audiencia, deje la audiencia hecha, sáquele el acta, haga el CD, deje todo, compacte listo, déjelo foliado, bájelo al centro de servicios, sáquelo en el estado. ¿Cuántos días me voy a terminar eso? Sáquele el oficio del usuario, entonces comience a preguntar cuándo me llega el oficio, cuándo tengo el oficio, cuándo tengo el oficio. Mientras que uno, como director del despacho y del proceso, chino al escribiente, sáqueme el oficio ya. ¿Cuánto me demoré? 2 minutos. Tengo el formato del oficio. Allá espere porque están festejando el cumpleaños, como son 60, son 60 cumpleaños. Entonces digamos que ahora vamos a hablar de ese empoderamiento del juez frente a sus colaboradores y frente al despacho, es otro de los pilares sobre los cuales dejamos sentado en esta mesa de trabajo, que el modelo es funcional y es exitoso en ese punto. Como juez director del proceso, como juez director del despacho, el juzgado laboral puede funcionar esas condiciones. Un centro de servicios en esas condiciones nos podría poner en entredicho ese éxito. Sí, continuando con lo que estaba diciendo, que de alguna manera es a lo que se ha referido Leonardo, y hablando de la experiencia personal, porque a eso vine, es lo que he hecho. Todo el equipo del juzgado son profesionales. La niña que es citadora y está terminando su carrera de Derecho, y son especializados. Inclusive algunos son abogados, también son contadores y administradores. ¿Eso que me garantiza? Eficiencia. Y yo como juez de oralidad, ¿qué necesito? Tener todos esos brazos que me apoyen, porque como decía la doctora Leida, no me las sé todas, no soy un juez técnico, y necesito el apoyo porque estoy en audiencia. Como juez director del despacho, yo hago un manual de funciones. Y en este manual de funciones están todas las funciones de cada uno de los miembros del despacho, que sabemos que están conformados por una secretaría, que son los escribientes, el citador, la secretaria, y el despacho, que son los sustanciadores y el juez. No me voy a referir digamos,
a las funciones administrativas porque casi que coinciden con el modelo que propone el Consejo a través de su acuerdo que estamos mencionando. Pero me refiero a que como juez del director del despacho, como he trazado unos objetivos, todas las personas tienen que estar en todos esos objetivos y por eso en el manual de funciones, aunque parezca raro, algunos de los empleados que no tendrían por qué desempeñar funciones de sustanciación lo hacen. ¿Por qué? Por la necesidad del servicio y porque todos estamos encaminados en que el juzgado salga adelante y en que se dé una pronta administración de justicia. Por eso es que en mi manual de funciones, si les parecerá extraño, pero aquí la secretaria tiene, por ejemplo, sustanciar procesos ejecutivos, fueros sindicales, sí, de su autoría. Eso, porque los jueces tenemos la obligación de hacer ese manual de funciones. Entonces está la secretaria del juzgado, además de todas sus funciones secretariales que no voy a referir, dice sustanciar procesos ejecutivos, fueros sindicales, habeas corpus, impugnación de tutela de segunda instancia. Eso lo hace ¿por qué? Porque necesitamos que el juzgado funcione, porque los sustanciadores tienen otras actividades. Los escribientes que hacen como funciones de sustanciación tienen que sustanciar acciones de tutela, incidentes de desacato, y cuando teníamos un gran número de procesos del 14% que eran procesos fáciles, entonces sustanciaban esos procesos del 14% que eran así, una gran cantidad. Eso no me lo van a hacer en un centro de servicios. ¿Por qué? ¿Y por qué tienen que realizar esas actividades? Porque sencillamente los oficiales mayores están proyectando, calificando demandas, calificando contestación de demandas y proyectando sentencias. ¿Y los ejecutivos? Y los ejecutivos, y como es un cúmulo, pues obviamente no les queda tiempo. O sea, si no se hiciera eso, sencillamente pues no se avanzaría y no se cumpliría con el objetivo. Entonces yo sí considero que la planta de personal es fundamental. Es que no sé por qué yo el consejo, y se lo digo con todo respeto, pero ustedes en su imaginario, o las personas que lo diseñaron, que no son pues los magistrados que están presentes, pero en el imaginario consideran que el juez en oralidad es omnipresente y que todo lo puede resolver él solo y que no necesita de nadie más. Eso es una falacia, porque el juez en oralidad es cuando más necesita de un equipo competente, porque a mí me pueden interponer un recurso en una audiencia, tengo que hacer una operación aritmética y la persona que está y escucha, y como está capacitada dice, ojo, esta objeción, este recurso tiene que ver con tal cosa, busca la jurisprudencia o sale de la sala de audiencia y hace la operación aritmética y yo solamente tengo que suspender la audiencia por 5 minutos, ir a revisar la jurisprudencia, si me sirve o no para el caso que estoy llevando y si las operaciones matemáticas están correctas. Pero si no tengo esa persona, entonces ¿qué tendría que hacer? Suspender la audiencia, esperar 15 días, 20 días, un mes, no sé cuánto, hasta que pueda hacer la operación aritmética. En la práctica, una vez se decretan pruebas en el juzgado, por ejemplo, se dice, se dispone oficiar a Colpensiones para que aporte el expediente administrativo de fulano de tal. Yo generalmente termino la audiencia y le digo al abogado, doctor, ¿usted va a esperar el oficio o viene por la tarde o mañana? Y él me dice, no doctor, espero los 5 minutos. Entonces salgo a secretaria y le digo, ¿quién es el encargado de hacer los oficios pares? Y dice, yo doctora, hágame el favor y me hace el oficio para fulano de tal. Y el abogado inmediatamente lo retira. ¿Qué pasa con los oficios? Aunque las personas tienen la experiencia, a veces colocan el número de cédula mal, el nombre del demandante, bueno, cualquier irregularidad, y el abogado me dice, ay, mire, se colocó mal el número de cédula. ¿Qué hace uno? Hágame el favor y lo repito, se hace inmediatamente. Si yo voy a un centro de servicios, ¿cuánto creen ustedes que se demorará ese trámite? Pues no conozco cómo funcionan los centros de servicios y sería pues, irrespetuoso de mi parte entrar a determinar cuánto se demora, pero creo que no se hace de manera inmediata. En la audiencia pasada, pero doctora de ejecución de penas hizo una exposición sobre el particular y ahí se notó las fallas de ejecución de justicia. ¿En esta mesa? Sí, los Sí, el anterior. 10 pasos, doctora, eran 10 pasos en cada paraíso. Sí, miramos las ambas. Bueno, finalmente ya por el tiempo, en materia laboral, y por eso yo amo esa especialidad, además porque pues es el amor desde la universidad en derecho laboral, pues por la computación social, tuve la fortuna de ser juez laboral y por eso lo soy, no por un empleo, sino porque la justicia no es un empleo, sino es un derecho y es un principio fundamental. Eso también quiero dejarlo claro. Los abogados
se conocen. Nosotros conocemos el abogado quién es el abogado de las empresas, quiénes son los abogados de los trabajadores, y tenemos esa cercanía con los abogados. Por eso cuando hay algún problema en la audiencia uno los puede llamar, oiga, dice, mire, ¿cómo solucionamos esto? Y lo podemos hacer. Y lo podemos solucionar ahí de manera inmediata, y no hay esa prevención de que el juez, porque habló con el abogado de la empresa, porque habló con el abogado de la contraparte. Es más, a veces cuando un abogado de una empresa se siente en el lugar de los demandantes, uno dice, doctor, ¿usted aquí las cambió? Porque uno sabe, ya los identifica. Esa cercanía es valiosa porque es que la justicia se debe acercar al ciudadano, y porque esa es nuestra función. Pero muy seguramente con los centros de servicio vamos a perder esa cercanía, vamos a perder ese control del expediente, vamos a perder esa relación. Y otra cosa que me avergüenza y me duele mucho decirlo, pero tenemos que decirlo porque aquí se trata de decir la verdad, por el tema de la corrupción. El tema de la corrupción, realmente uno cuando lo escucha como juez siente un dolor, y no se lo digo por decírselo, sino porque así es. Yo al equipo de trabajo les digo, mire, nosotros como humanos podemos equivocarnos, jurídicamente podemos tener una interpretación, cometer un error en un auto, en una sentencia, y eso tiene remedio, y a ustedes los disculpo y por eso no hay ninguna sanción ni nada, pero un actuar indebido, indecoroso, un acto de corrupción sí es imperdonable, y nosotros cómo podríamos controlarnos si estamos en una sociedad. Y no lo digo porque las personas que vayan a ser irrespetuosos de mi parte a los centros de servicio lo fueran a hacer, pero es que estamos en una sociedad donde eso se maneja y no lo podemos ocultar. Doctora, yo se lo puedo explicar así. Cuando usted está en el juzgado hay 5 personas, nos miramos los 5 y alguien fue. Y si alguien dice ese juzgado es corrupto, está señalado el juzgado. Pero cuando son 60 personas de un centro de servicio, son todos. Así sean 2 o 3, las manzanas podridas. Fíjense que ese discurso, yo vengo diciendo que los centros de servicio propician la corrupción. Y estando diciendo eso en Palo Quemado, la coordinadora de Palo Quemado reunió a sus empleados y le dijo, el doctor Machado dice que ustedes son corruptos. Y el doctor Machado dice que esto es una plaza de mercado. Es verdad, es una plaza de mercado, y yo lo viví en ejecución de pena donde voy mucho, que ya se perdió hasta lo de la ficha. ¿Qué pasa en la ejecución de pena? Y doctora, le pediría que vinieron, el Consejo Superior mire hacia allá. A raíz de ese comentario, hay personas que tienen 17 y 18 años y ahora en estos momentos, con la excusa de que el doctor Machado dijo que eran corruptos, están sacando gente y me están diciendo, doctor, está pasando esto. En este momento están sacando gente que tenían 18 y 17 años porque hay que mejorar. Están dejando. Yo quisiera, haciendo un paréntesis, que investigáramos eso, si se están dando o no se están dando movimientos en el centro de servicios de Palo Quemado en estos momentos, porque me ha llegado esa noticia y porque han tomado la voz, y lo que dice la doctora es cierto, yo estoy convencido de eso. Los centros de servicio donde hay más de 60 personas es inmanejable. Ahora, ¿qué van a manejar los jueces civiles? Títulos. ¿Y qué son los títulos? Plata, herencias, los de familia. Entonces, si vamos a ver ese manejo, o sea, para el ciudadano, también es exponerlo, porque son cosas sensibles a las que todo el mundo debe. Y entonces la justicia, vamos a sufrir, somos todos, porque entonces van a decir que los jueces son corruptos, que la justicia es corrupta, y todo el mundo va a recibir esa consecuencia que es bien lamentable. Pero finalmente, yo sí quiero concluir pues que la oralidad efectivamente funciona en cuanto al tiempo de respuesta. Ahorita estamos congestionados los juzgados laborales, y ya lo han dicho los compañeros, porque estamos congestionados, no por causa de la oralidad, sino por la exagerada demanda de administración de justicia, por la escasez de despachos judiciales y por la inoperancia de las entidades encargadas de garantizar los derechos de los ciudadanos. Porque es inconcebible que un juez laboral tenga el 70 o el 80% de sus procesos solucionando cuestiones administrativas como son el reconocimiento de una pensión. En un Estado social de derecho, eso a mi juicio es inaceptable. Los jueces laborales no tendrían por qué estar resolviendo, como digo, ese gran número de procesos cuando se tiene que hacer por vía administrativa, pero desafortunadamente así funciona. Y desafortunadamente la justicia laboral también se congestiona cuando hay reestructuración de empresas, cuando hay despidos masivos. Todo eso congestiona la justicia. Entonces no es por la oralidad, sino es por situaciones distintas, y porque sí le queremos decir al Consejo, necesitamos la creación de muchos más despachos judiciales. Y yo creo que el modelo tipo, y no porque sea de la especialidad laboral, sino porque ha funcionado, es mantener la planta de personal que existe, tener su sala de audiencias propias, y sí crear un centro
que nos apoye para cuestiones, por ejemplo, como las liquidaciones, títulos judiciales y demás que en una mesa de discusión se podrían plantear, es decir, utilizar los dos, pero nunca desmantelar el despacho como está concebido, porque ha venido funcionando. Y un minutico, porque no puedo desperdiciar esta oportunidad, porque por mi formación de juez no me lo perdonaría, ya que estoy aquí ante presencia de la doctora y del doctor, y porque vi su intervención, llegué justo a tiempo cuando usted estaba hablando del diálogo, cuando leyó ese hermoso artículo del periódico, además porque a mí me gusta la literatura, entonces por eso me gustó. Sí quiero de manera muy respetuosa, doctores, y muy sentida expresar ante el Consejo Superior de la Judicatura mi total rechazo, de verdad que sí, muy dolido ante las agresiones que fuimos víctimas el 1 de febrero de este año. ¿Por qué lo digo? Porque yo estuve ahí, mucho por los videos, y porque yo fui una juez que laboró e ingresó a laborar en un juzgado promiscuo municipal de un municipio de los denominados zona roja. Entonces en esa época yo era objetivo militar y fui desplazada durante un mes a la capital del departamento pues por ese hecho. Pero ¿qué sentía yo ante esas agresiones? Sentía de pronto vulnerabilidad, de pronto impotencia, no más, no sentía más, nunca sentí miedo. ¿Por qué les digo que nunca sentí miedo? Porque un juez jamás debe permitirse el miedo, porque cuando un juez siente miedo no administra justicia, entonces el miedo para mí no existe. Por eso, o sea, yo no temo a las amenazas, a los disciplinarios, a nada de eso, porque un juez que sienta eso realmente no puede administrar justicia. Pero eso no es comparable con lo que sentí el 1 de febrero de este año, porque no sentí solamente impotencia, sino sentí dolor de patria, sentí una gran indignación, sentí un gran oprobio, porque al saber de dónde venía la orden de las agresiones y que nos agredían los propios funcionarios del Estado. En un minuto les quiero contar, yo estaba en la oficina en el piso 22 cuando sentí todo el alboroto y algún empleado llegó y dijo: doctora, el ESMAD está agrediendo a los empleados. Por mi formación no podía quedarme sentada en mi escritorio, no lo podía hacer. Inmediatamente bajé al primer piso, me subí en una silla, dijeron los empleados, y en una juez me subí en una silla y casi que gritando y suplicando les decía a los demás: por favor, paren, no los agredan. Yo sé que ustedes están cumpliendo una misión, pero les pido por favor que no los agredan, eso no es la manera. Identifiqué al oficial que estaba dirigiendo el operativo y le pregunté, le dije: por favor, yo le pido que usted dé la orden de que no agredan a las personas, además porque ya hay una puerta de vidrio y yo sentía el temor de que el forcejeo de la puerta se viniera abajo y causara más heridos o causara algunos heridos. Y el oficial me dijo: lo siento doctora, pero esta es una orden del Consejo que debemos garantizar la entrada del público como sea. Y como sea de no hacer, como ustedes lo vieron en los videos, con golpes a los compañeros. Subí, luego por la entrada de laborales pues se tranquilizó. Yo también hice un llamado a la organización sindical que no está acá, que era la que lideraba el cese de actividades, que por favor trataran de hablar para que no se dieran esos hechos, llamar al diálogo, como dice la doctora. Cuando estaba en mi oficina nuevamente volvió el alboroto, porque cuando bajé ya había pasado las agresiones por la entrada de familia, la cual todos conocemos, donde golpearon a compañeras y a compañeros. De la forma más respetuosa, yo sí les quiero decir al Consejo que esa agresión de que fueron víctimas algunos compañeros no es una agresión individual, es una agresión a un poder público y es una agresión a la justicia, y eso no puede permitirse en una sociedad democrática, en un Estado democrático. Eso no puede permitirse en un país que está caminando por los senderos del diálogo, de la paz y de la concertación. Eso no puede permitirse en un Estado social de derecho, porque eso es un oprobio. Y yo sí les quiero también decir que muchos jueces y muchos empleados no le tememos ni a las amenazas, ni a las agresiones verbales, ni a las agresiones físicas, porque por encima de nuestro trabajo está nuestro amor por este país y porque consideramos que la justicia es un valor supremo de toda nación civilizada. Y que estaremos ahí porque nuestra razón de ser son los usuarios, sin importar si alguna vez, como cuando yo trabajaba en una zona de orden público, arriesgábamos nuestra vida por ese bien supremo que se llama justicia. Y por eso yo no podía perder esta oportunidad para decirles a ustedes así de frente que realmente siento dolor como juez de la República de esas agresiones de que fueron víctimas en las que estuve presente el 1 de febrero de este año.